Hola, ¿cómo estás? Seguimos con esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura y continuamos con la lectura especialmente del Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a iniciar el capítulo 13. Este capítulo 13 que inaugura otro nuevo bloque de discursos y sección narrativa. Discursos de Jesús donde da una serie de enseñanzas y después la sección narrativa donde Jesús va y hace o pone por obra las enseñanzas que él mismo ha dado. El capítulo 13 es el inicio del llamado discurso en parábolas o discurso parabólico. ¿Ya tienes lista tu Biblia? Sigue la lectura. Tomamos nuestra Biblia. Es Dios hecho palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestro entendimiento y ayúdanos a recibir, comprender esta palabra que tú inspiraste con el mismo espíritu con que fue escrita. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba de pie a la orilla. Y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Decía: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino, y vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se marchitó la planta y se secó porque no tenía raíz. Otras cayeron entre la maleza, y cuando la maleza creció, las ahogó. Finalmente otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un grano dio 100, otro dio 60, otro 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Jesús les respondió: a ustedes Dios les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun aquello que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran no ven, y aunque oyen no escuchan ni entienden. De esta manera se cumple en ellos lo anunciado por Isaías. Oirán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán. Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo. Se han vuelto torpes sus oídos y se han cerrado sus ojos. De modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entiende. Y no se convierten a mí para que yo los sane. Dichosos ustedes por lo que ven sus ojos y por lo que oyen sus oídos, porque les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Así pues, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es como la semilla que cayó al borde del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es como el que oye el mensaje y lo recibe enseguida con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo. Es inconstante y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, enseguida sucumbe. La semilla que cayó entre maleza es como el que oye el mensaje, pero la preocupación del mundo y la seducción del dinero ahogan el mensaje y queda sin fruto. Finalmente, la semilla que cayó en tierra buena es
como el que oye el mensaje y lo entiende, éste da y produce fruto, sea 100, 60 o 30. Jesús les propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él les respondió: Lo ha hecho un enemigo. Le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces diré a los trabajadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo júntenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que fermenta todo. Jesús expuso todas estas cosas por medio de parábolas a la gente y nada les decía sin utilizar parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces dejó a la gente y se fue a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los trabajadores los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se hace una fogata con ella, así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino a todos los que fueron causa de tropiezo y a los malvados, y los echarán al horno de fuego. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo deja oculto y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un comerciante que busca perlas finas y que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con una red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos en canastas y tiran los malos. Así será cuando llegue el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Y Jesús les dijo: todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de allí. Fue a su pueblo y se puso a enseñarles en la sinagoga judía. La gente admirada decía: ¿de dónde le vienen a esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y los tenía desconcertados. Pero Jesús les dijo: un profeta solo es despreciado en su pueblo y entre los suyos. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, vamos a ver ahora el comentario a este capítulo 13, que es el discurso parabólico. Bueno, como ya habíamos dicho, este capítulo 13 inaugura el tercer bloque, ¿verdad?, temático del Evangelio según San Mateo. Este tercer bloque que está, como ya hemos dicho, puesto en parábolas, pero el tema principal de todas estas parábolas es el reino de los cielos. El reino de los cielos que no puede ser puesto en palabras humanas de manera exacta, porque es algo que sobrepasa el entendimiento y la capacidad del lenguaje humano para expresarlo. El mismo San Pablo habla de que él tuvo oportunidad de ver, de experimentar el cielo, y nos dice que escuchó allí y lo que vio ahí, ni el ojo lo vio, ni la mente lo imaginó. Es algo que totalmente escapa a nuestras capacidades humanas. En su momento también Santo Tomás de Aquino, que escribió muchísimo en su Suma Teológica acerca de las verdades celestiales y las explicó ciertamente con gran habilidad, verdaderamente había logrado poner por escrito realidades celestiales de una manera que las personas la podemos contemplar. Y se menciona que en una ocasión, después de haber terminado su principal escrito, que fue la Suma Teológica, el Señor le concedió también la oportunidad de ver el cielo. Y que una vez que él volvió de ese éxtasis, ¿verdad?, le decía él a su secretario, diríamos, a su colaborador, le pedía que destruyera todo lo que él había escrito, porque lo que él había escrito era paja comparado con la realidad del cielo. Pero que ciertamente se había quedado corto en toda su redacción, en todas sus contemplaciones intelectuales, teológicas. Y bueno, aquí también el Señor Jesús nos lo atestigua cuando en cada una de las parábolas nos dice: el reino de los cielos se parece a esto, se parece a lo otro, ¿verdad? Y bueno, específicamente en este capítulo 13, San Mateo pone de una manera muy didáctica lo que llamaríamos 7 parábolas más una. ¿Por qué no decir 8? Bueno, pues porque ya sabemos que en la numerología para los judíos es muy importante, y el 7 tiene esta connotación, ¿verdad?, de la perfección. Pero sabemos que el 8 a su vez tiene connotación de hacer las cosas nuevas, de la nueva creación, de la regeneración, ¿verdad? Por eso Jesús resucita en el 8º día de la semana, diríamos, ¿no? Es decir, Él resucita el primer día de la semana, es decir, después del sábado, después del 7º día, en el primer día de la semana, resucita el Señor. Y queda instituido así para toda la cristiandad como el día del Señor, el domingo, el Dominus Dies. De tal manera que, bueno, esta connotación de los 8, del número 8, que también nos habla de una nueva creación, como nos lo dirá también muy a su estilo el Evangelio de San Juan en el prólogo, en el capítulo 1 de su Evangelio. Pues bien, vamos a ver qué nos dice el Catecismo acerca del discurso en parábolas. En el numeral 546 nos dice: Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una tierra buena. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo
para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Y sí, vamos a ver que el mismo Jesús se lo dice, se lo aclara a sus oyentes, a sus discípulos, cuando en la explicación de la parábola del sembrador les dice, en el versículo 10, dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Jesús les respondió: a ustedes Dios les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun aquello que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. Y bueno, Jesús mismo ya lo ha explicado. Y en este discurso parabólico, las famosas 7 parábolas más una, son todas ellas referencias al reino de los cielos. Este es el tema del tercer discurso, del tercer bloque temático. Es el reino de los cielos. Y el Señor lo pondrá, como ya decíamos, en 7 parábolas más una, que la primera, ya vimos, es la parábola del sembrador, que está entre los versículos 3 al 9. Posteriormente está la parábola del trigo y la cizaña. En los versículos 24 al 30, estamos hablando del capítulo 13. El grano de mostaza, del 31 al 32 versículos. La levadura que se pone en una medida de masa y la hace fermentar y la hace que crezca, que se expanda, ¿verdad? En el versículo 33. La parábola del tesoro escondido, en el versículo 44. La parábola de la perla preciosa, de la perla valiosa, de gran valor, que está en los versículos 45 y 46. La parábola de la red, con la que los pescadores ahora sí que toman todo tipo de peces y después ya en tierra se ponen a separar los buenos de los malos. Es también imagen del reino de los cielos. Versículos 47 al 50. Y finalmente la parábola esta del maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino, el cual de su tesoro va sacando cosas antiguas y va sacando cosas nuevas, dándonos a entender que en este reino de los cielos, tanto la economía del Antiguo Testamento vale, como la economía del Nuevo Testamento, que es plenitud de la economía del Antiguo Testamento. Sin embargo, recordemos que Jesús hace mención, ¿verdad? Y señala que dentro de la llamada ley, de los preceptos de la ley que los fariseos tan implacablemente buscaban hacer cumplir, pues Jesús denuncia que han ellos mezclado, digamos, tradiciones humanas, interpretaciones humanas, leyes humanas, que las han mezclado con la ley, con el precepto divino. Y entonces Jesús hace esta aclaración. Es más importante la ley del amor, es más importante el hombre y sus necesidades, porque la ley fue hecha para el hombre. Y entonces, bueno, vemos que Jesús aquí nos va a decir que el reino de los cielos se parece a todas estas cosas. El sembrador que lleva y siembra la palabra y ésta cae en diferentes tipos de terreno, ¿verdad? Diferentes tipos de terreno son las almas de las personas que escuchan la palabra y reaccionan de manera diversa ante ella. El trigo y la cizaña, no me voy a meter digamos, a explicar cada una de ellas porque el Señor ya lo hace aquí y en algunas pues es muy evidente la referencia que hace Jesús para darnos una imagen de lo que es el reino de manera parecida, ¿verdad? Es una analogía, es algo parecido, pero no es exactamente, es una mezcla de todo esto. Y de hecho, bueno, pues no son las únicas parábolas que el Señor menciona en toda su enseñanza.
Estas 7 más 1 las toma Mateo y como ya es su costumbre, pues lo va a aglutinar, lo va a compactar en un discurso donde el Señor nos da esta enseñanza del reino de los cielos. Recordemos que cuando llegaron los enviados de Juan el Bautista, Jesús les dice, ¿verdad? Vayan y cuéntenle al Bautista lo que están viendo y oyendo. Pues que a los enfermos son sanados y a los pobres se les anuncia el reino de los cielos, se les anuncia la buena noticia. Esta buena noticia es el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos es un concepto, una realidad divina que no puede ser explicada exactamente y con toda fidelidad a partir del lenguaje humano. Por eso Jesús se pregunta, ¿con qué compararemos el reino? ¿A qué lo podemos, cómo lo podremos explicar? Se parece a esto, y así saca cada parábola, ¿verdad? Más adelante veremos otras parábolas también que el Señor dirá a lo largo de su exposición en este Evangelio según San Mateo. Y bueno, también habrá otras, como el caso del Hijo Pródigo, que es una parábola que está exclusivamente en el Evangelio según San Lucas. Y así, cada evangelio tiene sus parábolas que son comunes a los 3 evangelios sinópticos, pero también alguna que otra que es exclusiva del relato que estamos viendo en cada caso. Y bueno, al final de este relato de las parábolas, viene cerrando San Mateo este capítulo en el versículo 53, donde nos anuncia que ha terminado el discurso. Dice, cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, se fue de allí, partió de allí, fue a su pueblo y se puso a enseñarles en la sinagoga judía. Y la gente admirada decía, ¿de dónde le vienen a esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Pues bien, aquí esta parte también Mateo pone un punto que ha sido polémico, ¿verdad? A partir, digamos, del siglo XVI para acá, con todas estas cuestiones de la reforma, mal llamada reforma protestante, que más bien parece, pues, una rebelión protestante, porque, pues, no solamente rechaza el magisterio de la Iglesia y la autoridad para enseñar que tiene precisamente la jerarquía dejada por Jesucristo y posteriormente por los apóstoles, sino que además se toma la libertad de tergiversar, de cambiar la interpretación y la enseñanza, pues para llevar agua a su molino, ¿verdad? Pero bueno, a este pequeño pasaje o esta pequeña parte, esta perícopa, ¿verdad? Que es una parte del relato, en la que se hace referencia a los familiares de Jesús. Ha sido muy polémico porque precisamente aquí le llaman a Santiago, José, Simón y Judas, se les llama hermanos de Jesús. Y bueno, pues se obvia, ¿verdad? Se pasa por alto algo que verdaderamente es fundamental para poder entender bien esto, lo que está diciendo aquí Mateo a decir de la gente, ¿verdad? Que eran coetáneos de Jesús en Nazaret, ¿verdad? Y es que en el hebreo, ¿verdad? Y el arameo, la palabra que se utiliza para decir familiar, pues prácticamente es la misma, es decir, hermano, ¿verdad? Hermano podía significar hermano de sangre, pero también podía significar un pariente, que pudiera ser el tío, el abuelo, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, Abraham y Lot, que sabemos que tenían una relación de tío-sobrino, se llaman entre sí hermanos, ¿verdad? Y así en otros casos, ¿no? De tal manera que en el caso específico de Santiago, José, Simón y Judas, pues ellos no son hijos de José y María, en pocas palabras, no son ni hijos de José ni hijos de María. Y entonces, bueno, sobre esto, pues ha habido una polémica que solamente ha servido para confundir y dividir, ¿verdad? Y pues por esos frutos muy concretos, ¿verdad? De confundir y dividir, pues como que no son de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo no es espíritu de confusión, no es espíritu de división, sino que es espíritu de unidad y espíritu de armonía.
espíritu de paz, ¿no? Y bueno, entonces vale la pena ver quiénes son estos Santiago, José, Simón y Judas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que cuando se hace en el capítulo 10 el recuento de los apóstoles, se menciona que Santiago, en el versículo 3, ¿verdad? El Santiago del versículo 2 es Santiago, hermano de Juan, hijos de Zebedeo, y el Santiago que viene en el versículo 3 es hijo de Alfeo. Y de hecho se ponen, si se fijan, aquí los van mencionando en pares, como quien dice, ¿verdad? Simón y Andrés, que son hermanos, Santiago y Juan, que son hijos de Zebedeo, son hermanos entre sí, son hermanos de sangre, hijos del mismo padre, Felipe y Bartolomé, que tienen también, probablemente, como se dice, que Felipe era de Betsaida, Bartolomé probablemente también lo era, pero eran como que discípulos, habían sido discípulos del Bautista, y bueno, los mencionan juntos. Tomás y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, o sea, aquí se habla de Judas Tadeo, ¿verdad? Que por su parte, Judas Tadeo, en la carta de San Judas, vamos a ver que en el versículo 1 inmediatamente él se identifica como hermano de Santiago. Y esto es importante, ¿verdad? Porque de esa manera pues vemos nosotros que no son hijos ni de María, la madre de Jesús, ni de José, el padre adoptivo de Jesús. Aquí en la carta de San Judas dice, en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que han sido llamados y se mantienen en el amor de Dios Padre. Sabemos entonces que este Santiago, hijo de Alfeo, es el famoso Santiago el Menor, que en su tiempo, en su momento, fue el primer obispo de Jerusalén. Y San Pablo nos hace referencia a él, ¿verdad?, como hermano del Señor, precisamente en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, versículo 19, dice, voy a leer desde el 18, dice, luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y permanecí junto a él 15 días. No vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. Entonces, ya vimos que Santiago, ¿verdad?, el que nos dice el capítulo 10, que era de los apóstoles, dice que es hijo de Alfeo, no es hijo de José, ¿verdad? De José, el padre adoptivo de Jesús, es hijo de Alfeo. En el momento de la crucifixión, todos los evangelios hablan de que la gente que conocía a Jesús de cerca, sus familiares, la gente, algunos de su pueblo, ¿verdad?, específicamente mujeres, estaban presentes viendo desde lejos la escena de la crucifixión. Ciertamente San Juan nos va a decir que al pie de la cruz estaban María, su madre, y San Juan. Pero nos habla también de otras mujeres. Vamos a ver qué nos dice Mateo en el capítulo 27, versículo 55, nos va a decir, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para asistirlo estaban allí y contemplaban la escena desde lejos. Entre ellas estaban, en el 56 dice, estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago y José. Ahí ya nos está diciendo dos de los hermanos de Jesús mencionados. Esta María era la madre de Santiago y de José, y la madre de los Zebedeos. Vamos a ver qué nos dice por su parte Marcos en el capítulo 15, el versículo 40. Algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos. Dice, entre ellas María Magdalena, la vuelve a mencionar, María la madre de Santiago el Menor y de José, allí está diciendo otra vez, Santiago y José, ¿verdad? Lo mismo que había dicho acá Mateo. Y Salomé, aquí nos da el nombre de la madre de los Zebedeos, nos dice que se llamaba Salomé, que habían seguido a Jesús y lo habían asistido cuando estaba en Galilea. Había además otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén, otras muchas, dice. Entonces, bueno, pues eran más personas, ¿no? Pero mencionan
aquí tanto Mateo como Marcos menciona a estas tres mujeres. Vamos a ver qué nos dice San Juan. Ya vimos que, bueno, Lucas, en el capítulo 23, versículo 49, dice: todos los que conocían a Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí presenciando todo esto desde lejos, pero no menciona nombres. Juan, por su parte, en el capítulo 19, ¿verdad?, versos 25 en adelante, dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que acá se menciona a Magdalena, a Salomé, la mamá de los Zebedeos, y a la madre de Santiago y de José, ¿verdad? Aquí dice María, la mujer de Cleofás. Entonces, por un lado se habla de que Santiago era hijo de Alfeo, nos lo dice Mateo en su recuento, ¿verdad? Decíamos en Mateo 10:3. Y luego nos va a decir aquí que su madre era mujer de Cleofás. Entonces aquí tendríamos que ver, bueno, es mujer de Alfeo, es mujer de Cleofás. Se va a decir que es madre de Santiago y de José, pero de José se dice que no se dice si es hijo de Cleofás o es hijo de Alfeo. José. De hecho, más bien este José se le relaciona con el José llamado Barsabás, que es lo cual significaría hijo de Sabás, que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que está mencionado en el capítulo 1, creo que es el versículo 23, como el quien es uno de los presentados para sustituir a Judas Iscariote, y completar nuevamente así a los 12 apóstoles. Sabemos que el que resultó electo fue Matías, pero entonces estamos hablando de que eran personas, todos ellos muy allegados a Jesús, eran parte de sus discípulos, tanto Santiago como José, y bueno, Tadeo, que ya sabemos que Santiago y Tadeo sí estaban en el grupo de los 12, y faltarían entonces ubicar a lo que es José y el otro hermano que se menciona, que es Simón. Y bien, pues entonces aquí se ve total, esta María era, de acuerdo a Juan, mujer de Cleofás, de acuerdo a Mateo, al ser madre de Santiago, y pues habría sido mujer de Alfeo, ¿verdad? Bueno, total, Alfeo es Cleofás. ¿Cómo está este asunto? La beata Ana Catarina Emmerich, que tiene visiones sobre parte de la vida de Jesús y de María, nos resuelve este entuerto. Nos dice que esta mujer, María, efectivamente tuvo 3 maridos, al menos 3 maridos. Estamos hablando de Alfeo, ¿verdad? Estamos hablando de Cleofás, que no sabemos si es el mismo, algunos dicen que es el mismo, pero aquí nos dice Juan que es mujer de Cleofás, y también fue mujer de Sabás. La razón del cambio de marido no sabemos si es porque enviudó o le dieron libelo de repudio, no sabemos, pero el caso es que ella atestigua que esta mujer que estaba allí cerca de la crucifixión era madre de los 4 que se mencionan en el capítulo 13, ¿verdad? En el versículo 55 de San Mateo, ¿verdad? Y entonces pues estaría siendo ella la madre de Santiago, de Tadeo, de José y de Simón. De todos estos, pues probablemente también Simón sería parte de los discípulos de Jesús, pues siendo parientes de él, que vivían en Nazaret, muy probablemente eran de su grupo inicial, digamos. Y bueno, los que llegan a entrar al grupo de los 12 concretamente son solamente Santiago el menor y Tadeo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta parte es precisamente la confusión que de pronto se hace de quién es cada uno, de quién son hijos, ¿verdad? Y como su madre se llamaba María también, pues entonces se la confunde con la Virgen María. Pero muy al principio, desde el principio del Evangelio, de su relato, Mateo deja en claro que María, la esposa de José, no aparió ella a ningún otro. De tal manera que, bueno, así queda este entuerto resuelto. Con esto cierra
Mateo, el capítulo 13, y dice el versículo 57, los tenía desconcertados, ¿verdad? Porque dicen ellos, bueno, no están aquí todas sus hermanas entre nosotros, ¿de dónde pues le viene a todo este conocimiento y este saber? Y los tenía desconcertados. Y Jesús, ¿verdad? Dice, no hizo muchos milagros allí por su falta de fe. Jesús les dijo, un profeta solo es despreciado en su pueblo y entre los suyos. Pues bien, y con esto cerramos este comentario del capítulo 13, donde vemos que Jesús, después de haber enseñado las parábolas del reino, de haber predicado sobre el reino de los cielos, pues se enfrenta al rechazo de los que lo vieron crecer en Nazaret, ¿verdad? Y entonces, pues bien, también nos deja en claro Mateo que Jesús, para poder, digamos, manifestarse como el Mesías y de pronto el hacer señales prodigiosas, sanar gente, etcétera, pues dependía mucho de la fe con la que la persona se acerca. Y eso también es una enseñanza para nosotros. ¿Con qué fe te acercas a Jesús? ¿Con qué fe te acercas a la Divina Escritura? ¿Con qué fe te acercas a la iglesia? ¿Te acercas para cuestionar de manera escéptica? ¿Te acercas como los fariseos para buscar el error, la falla, para criticar lo que no entiendes, para criticar lo que no te gusta? ¿O verdaderamente te acercas para encontrarte con el amor de los amores, para encontrarte con el Dios que vino a salvarte? Te acercas a Él, te acercas a la iglesia, te acercas a los sacramentos para recibir la gracia, el amor de Dios, el Espíritu Santo, que se nos da a través de los sacramentos, llamados ordinarios medios de la gracia, con la cual el Señor, a través de su iglesia, nos llena de su misma vida divina. Y esta vida que nos debe llenar de alegría, como decía el Señor. Cuando, en sus discursos de despedida en el Evangelio de San Juan, va a decir, les conviene que yo me vaya porque si me voy les enviaré al Espíritu Santo. Y entonces, sí, se pondrán tristes porque dejarán de verme, pero esa tristeza se convertirá en alegría. Entonces, bueno, hasta aquí el comentario del capítulo 13. Obviamente esto da para más. Si estos comentarios te están sirviendo, pues dale me gusta al video, porque recordemos que esta manera como funciona esta plataforma del YouTube, bueno, pues con la cantidad de likes que se le pone, va haciendo que este trabajo esté, digamos, disponible y sugerido para muchas más personas que buscan de alguna manera temas sobre fe, temas de cómo adentrarse cada vez más y mejor en la palabra de Dios. Aquí los comentarios que hacemos son ciertamente para un nivel principiante. No estamos tampoco buscando hacer comentarios de teología muy elevados ni nada por el estilo, pero sí es importante que nos encontremos en la palabra con la iglesia que el Señor fundó. Hasta aquí la dejamos y nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a pasar al capítulo 14, que ya es la sección narrativa de este bloque sobre el reino de los cielos. Y bien, también pues vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza de este capítulo 13. Vamos a decirle al Señor, gracias Padre Celestial por la enseñanza de estas parábolas que nos hablan de tu reino. Gracias Señor porque nos amas, porque no quieres que ninguno se pierda, porque quieres que todos lleguemos a conocerte y lleguemos a conocer la verdad, esa verdad que eres tú, esa verdad que es tu reino, esa realidad que es motivo de alegría para el corazón humano, para el corazón que con toda humildad y sencillez se abre a la verdad de tu revelación. Gracias, Señor, por haber dejado a tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos regalaste también el don del Espíritu Santo para que guiara a tu iglesia. Señor, concédenos la fidelidad, la perseverancia final para verdaderamente un día estar en tu reino. Un reino que ya es una realidad desde hoy, desde ahora, si nos entregamos con sencillez y humildad
a cumplir tu voluntad. Voluntad que está expresada en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia, en la tradición apostólica que nos ha llegado a nuestros días precisamente a través de tu Iglesia. Ese pueblo, ese nuevo pueblo de Israel que tú fundaste, que tú preparaste y que, así como el pueblo elegido, no por haber rechazado a Jesús, quedará totalmente rechazado, dejará de ser el pueblo elegido. De la misma manera, tu Iglesia, que aunque ciertamente más pecadora a veces que santa, pues ciertamente no deja de ser tu pueblo elegido, no deja de ser el pueblo que tú en la nueva alianza te has formado para que llevemos tu mensaje a todo el mundo. Y así lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, ciertamente que podamos nosotros perseverar, permanecer unidos a la vid, que es Cristo Jesús, unidos a través de su cuerpo, de su sangre, que nos hace uno al ser todos parte comensales de la misma y única mesa, de la misma y única comida, que es tu cuerpo y tu sangre. Gracias, Padre Celestial, por el don de tu Hijo amado y por el don del Espíritu Santo, que nos llega a través de la gracia de los sacramentos impartidos, servidos por la Iglesia, que ha sido guiada también por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.